Buenas noches. Hoy, como es la costumbre, martes 21 de julio del año 2020, estaremos compartiendo la palabra. La carga que el Señor nos ha puesto, a mí en particular, es estar hablando sobre la necesidad que tiene de prepararse para la venida del Señor. Hemos estado tomando algunos profetas, entre ellos Daniel, y ahora estamos con Apocalipsis, ya que consideramos que en Apocalipsis el Señor tiene un mensaje muy especial para la iglesia. Apocalipsis comienza en su primer capítulo. Quiero subrayar esta palabra. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vemos pues que el Señor tiene una bienaventuranza para aquellas personas, aquellos creyentes cristianos que oyen y leen las palabras que se encuentran en esta profecía. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, que se encontraba en la isla de Patmos, y allí fue tomado por el Espíritu para que viera las cosas que él debía escribir para 7 iglesias que se encontraban en Asia. Hemos dicho que estas 7 iglesias, por su número, por su localización, por la ubicación específica de cada una de ellas, representan la historia, el presente y el futuro de la iglesia. En cada una de ellas encontramos aspectos que el Señor quiere o revela, nos quiere mostrar, a fin de que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como la iglesia, en una determinada localidad, los miremos y nos examinemos a la luz de estas palabras. Que estas 7 iglesias, hemos estado hablando en largas sesiones de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo, de la iglesia de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea, y de cómo cada una de ellas tiene una particularidad. Esa particularidad nos muestra, nos revela particularidades en las iglesias, pero también en los individuos. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Allí hace referencia al individuo que debe oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Con esto debemos entender que los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia, como lo muestra Apocalipsis 1, capítulo 20, el Señor la revela como un candelero. Un candelero. ¿Para qué sirve un candelero? En este caso, en particular, en el Antiguo Testamento se nos muestra que en el lugar santo existía un mueble que alumbraba, que daba luz. Era un candelero que estaba constituido de una caña central, un pie, y 3 brazos por un lado y 3 brazos por el otro lado, coronados
de lamparillas para un total de 7 lámparas. Es la forma como el Señor nos quiere mostrar en su número 7 que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 7 nos habla de plenitud. Y esas lamparillas que estaban para alumbrar, alumbraban porque tenían aceite. El aceite nos habla del Espíritu. Y fíjese que sin el Espíritu entonces no podemos nosotros dar luz. Algo muy importante el Señor nos quiere mostrar en cuanto a estar con aceite, a estar llenos del Espíritu Santo. Creo que el problema de la iglesia a lo largo de su historia es porque fue perdiendo el aceite. Y al perder el aceite, que es la llenura del Espíritu Santo, fue perdiendo su capacidad para dar luz. La luz, bueno, principalmente es para, en este caso particular, para alumbrar en el lugar santo. El lugar santo era el lugar contiguo al lugar santísimo donde se encontraba el arca de la alianza. En ese lugar santo, un lugar pequeño, prácticamente cerrado por las 4 paredes, no entraba luz. No entraba la luz del sol. Entonces, tanto en el día como en la noche, era necesario que existiera esta luz que alumbrara los oficios sacerdotales. Estos oficios sacerdotales eran muy sencillos y estaban relacionados con Dios, con lo que era el ministerio al Señor. Era una mesa donde se colocaba sobre la mesa 2 hileras de 6 panes cada una. Estos panes representaban a las 12 tribus de Israel. Y colocados sobre la mesa indicaba que el Señor había dispuesto para la casa de Israel, había dispuesto un lugar de reunión en torno a él, siendo el sumo sacerdote un tipo de Cristo, que era el mediador entre Dios y los hombres. Entonces tenemos estas figuras que hoy en día en la realidad espiritual ya se nos muestran de una manera diferente. Ya no en lo natural o carnal como se daba en el Antiguo Testamento, sino que ahorita lo vemos en las realidades espirituales. Y las vivimos aquellos que tenemos el Espíritu. Pero para poder comprenderlas, nos es necesario acudir a las Escrituras, al Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, llamado así, donde podemos ver que ese santuario que Dios le mandó a edificar a Moisés era conforme al diseño que a él se le había mostrado cuando estuvo en el monte, en la parte alta del monte Sinaí. Recordemos que él estuvo allá, estuvo 40 días en ayuno, y durante todo ese tiempo el Señor le fue mostrando, le fue revelando, lo fue cargando con las cosas que el Señor quería que él tuviera, para que una vez descendiera pudiera hacer de acuerdo a lo que se le había mostrado. Aquí tenemos entonces aquellas personas a las que el Señor les muestra. Mire que a Moisés el Señor le mostró, podríamos decir visionarios, que vieron al Señor. Y conforme a lo que vieron,
o conforme a lo que les fue revelado, así entonces se les ordena que le muestren al pueblo, para que el pueblo, según el orden, pueda hacer. Entonces, el tabernáculo, llamado el tabernáculo de reunión, o de Moisés, porque fue Moisés quien lo mandó edificar, tenía esas características de lo que él había visto, de lo que él había contemplado. Y así mismo entonces el Señor le ordena hacer. Vamos a ir desarrollando la temática. Acompáñenme los hermanos a Éxodo capítulo 25 y vamos a leer lo que yo les estoy diciendo. Desde el verso 1 podemos leer lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces fíjese que aquí el Señor está dando instrucciones muy precisas. El Señor es el arquitecto y el constructor. Como arquitecto tiene un diseño, pero también tiene materiales para que lo que se haga sea conforme a lo que Él considera necesario para ese santuario. Pero algo que debemos notar es que ese santuario no se edifica solo. Aunque el Señor es el diseñador, el pueblo tiene que poner de su voluntad, tiene que colocar los materiales. Entonces, así es como el Señor le ordenó a Moisés. Moisés, quiero que me edifiques un santuario a donde yo voy a habitar, pero lo vamos a hacer tomando de cada uno de los miembros de Israel, tomar estos materiales. Y esto es algo muy parecido y está muy correlacionado con lo que el Señor le dice o muestra. Vamos a ir a la carta a los Efesios. Ya es la realidad espiritual. Acompáñenme los hermanos al libro de los Efesios, capítulo 4. Capítulo 4, vamos a ver cómo en la realidad espiritual estas cosas se deben hacer, porque ya es la edificación de la casa del Señor. Y fíjese que la edificación de la casa del Señor en el tiempo de Moisés dependía de que cada uno diera de su parte voluntariamente, diera según el listado que Moisés había puesto, lo que ellos consideraban que pudieran dar. Entonces los que tenían oro daban oro, los que tenían plata daban plata, los que tenían piedras preciosas daban piedras preciosas, y así entonces se llegó a completar todo lo necesario, todos los materiales necesarios para la edificación de este santuario.
una sombra de nuestra realidad espiritual, porque ahora, en el tiempo en el que vivimos, debemos edificar también una casa. Pablo dice, bueno, vamos a leer el capítulo 4, pero antes quiero que leamos en el capítulo 2 algo, porque hay una correlación y es necesario aclarar la correlación que hay entre casa y cuerpo, la casa de Dios y el cuerpo de Cristo. Pablo dice en el capítulo 2, dice así, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire qué interesante. En la medida en que vamos edificando la casa, nosotros como individuos, miembros de esa casa, como piedras vivas, vamos siendo edificados. Lo mayor incluye lo menor. ¿Debemos edificar? Sí. ¿Qué? La casa de Dios. Y en respuesta a la edificación, a la participación que tengamos en esa obra, vamos a recibir un beneficio. Y ese beneficio será nuestra propia edificación, o madurez, o crecimiento. Porque la edificación nos está hablando de crecimiento, nos está hablando de madurez, nos está hablando de llegar hasta una determinada estatura. Voy a repetir. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿De dónde parte? Bueno, parte edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, si vamos a edificar la casa, lo primero que se pone en una edificación es un fundamento. Sin fundamento no podemos iniciar la sobreedificación. Pablo dice, yo como perito arquitecto pongo el fundamento, miren ustedes cómo sobreedifican. Entonces, el trabajo de los apóstoles era comenzar la obra. Ellos eran los obreros que hacían realidad el fundamento, los que ponían el fundamento. Mire que en una obra, en lo natural, los que trabajan en los fundamentos no son los obreros más notables, no lo son. Los obreros más notables y más, llamémoslo así, más requeridos, o por su especialidad, son los que trabajan en los acabados, en aquellas cosas que se ven, que enlucen. Sin embargo, un fundamento, aunque es muy importante, es algo que nadie nota. Después de que los fundamentos han sido puestos, ellos son cubiertos, nadie los ve. Y nadie aprecia un fundamento porque no lo ve. Ni nadie aprecia la obra de los que hicieron el fundamento. Esos son los apóstoles. Los apóstoles son llamados a hacer un trabajo fundamental, pero son los menos apreciados. Sin embargo, habrá otros que van a trabajar en la obra que son más apreciados. ¿Por qué? Porque son los que le dan el enlucimiento. Entonces, así como es en lo natural, así también es en lo espiritual. Ahora, Pablo también compara esta edificación, la compara con el cuerpo de Cristo.
Así como somos piedras vivas, edificados uno al lado del otro, unos soportando a otros, que soportan a otros, y los apóstoles como el fundamento soportando toda la casa. Así entonces el Señor revela las realidades espirituales y se nos muestra que debemos soportarnos todos, unos a otros. Capítulo 4, verso 1. Mire lo importante de la edificación. Estas palabras hacen parte de la misma. Y bueno, para que la edificación se pueda dar, entonces el soportarnos es clave, es definitivo. En el verso 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación? La vocación habla de un trabajo. ¿Y ese trabajo entonces cuál es? Ese trabajo es la edificación de la casa de Dios. Así como veíamos en el capítulo 25 de Éxodo, que todos participaron de manera voluntaria entregando los recursos necesarios para la casa. Asimismo, hoy en la realidad espiritual, todos debemos participar entregando los recursos para la casa, según el don que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, la edificación de la casa está constituida de piedras vivas, pero también es la edificación del cuerpo de Cristo, el cual está conformado de muchos miembros. Es otra manera de ver la casa del Señor, de ver el templo del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo usa esta comparación al mostrarnos que la iglesia es el cuerpo de alguien. Ese alguien es la cabeza de ese cuerpo. Y esa cabeza es Cristo. Entonces, entendiendo eso, y si estamos de acuerdo, la edificación del cuerpo de Cristo dependerá de nuestra unidad, del mantenernos unidos unos a otros en el lugar donde el Señor sabiamente nos ha colocado. No somos nosotros los que decidimos el lugar. Algunos querrán ser ojos, visionarios. Otros querrán ser boca, los que hablan. Pero no somos lo que queremos ser, sino que somos lo que el Señor, según el don, nos ha mandado a hacer. Entonces es muy importante que comencemos a descubrir lo que somos en el Señor. Porque hay un gran enemigo de la casa. Y ese enemigo es el hombre natural, que quiere también participar con su don natural. Como él tiene también dones naturales, él piensa que tiene habilidades para ponerlas al servicio del Señor. Sin embargo, esta casa, que es la casa de Dios, no podrá edificarse en el hombre natural, sino que tendrá que edificarse en aquel que es la verdadera casa de Dios, esto es Cristo. Pero como hemos sido puestos en Cristo, ahora nos toca descubrir lo que somos en Él. Entonces, el capítulo 4 nos muestra de una manera magistral cómo es que es esta edificación. Y vamos a empezar a leer desde el verso 1, porque ahí están las condiciones que se deben cumplir
para que el resultado que se dará a lo largo de un tiempo, de procesos, de muchas pruebas, llegue a su culminación. Entonces todos hemos sido llamados, todos tenemos una vocación y el Señor espera que soportemos las pruebas que son necesarias para que se vaya formando en nosotros Cristo. Porque en la medida en que Cristo se forma en nosotros, y si esto sucede con el hermano que está al lado y con el otro hermano que está al lado, entonces lo que se va formando es la casa de Dios. O sea que la casa de Dios no aparece de un momento a otro. La casa de Dios comienza a aparecer a lo largo de un proceso y depende de la formación de Cristo en nosotros. Esa es la casa de Dios. La casa de Dios es Cristo. Pero a nosotros se nos da la participación de llegar a ser también en Cristo la casa de Dios. Fuera de Cristo, en el hombre natural, en la carne, no vamos a poder experimentar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios va en aumento. Y ese aumento depende de cuánto de Cristo hay. A más de Cristo, más presencia. A menos de Cristo, menos presencia. Ese es el diseño neotestamentario para edificar la casa de Dios. Ya no es a la antigua. Ya no vamos a tomar oro, plata, cobre, etcétera, y vamos a hacer un templo santo para que el Señor habite en ese templo, como lo fue el templo que edificó Salomón. No. Ya el Señor no quiere edificar en templos hechos por el hombre, sino que Él quiere que el templo en el cual Él quiere habitar sea hecho por su Hijo Jesús. Como Él así se lo dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia. Entonces definamos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la novia del Cordero, la iglesia es el cuerpo de aquel que es la cabeza. La iglesia junto a la cabeza son el nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el que está conformado de Cristo como la cabeza y de la iglesia como su cuerpo. Allí hay una unidad corporativa compuesta de una cabeza y un cuerpo, y ese cuerpo formado de multitud de miembros que deben estar en el trabajo de la edificación de la casa de Dios. Entonces cada uno de nosotros, cuando llega a Cristo, cuando es bautizado en el nombre de Jesús, que también es bautizado en el cuerpo de Cristo, es introducido, tiene entonces ahora un trabajo, una vocación, un llamado a edificar, a permanecer, a soportar todo lo que va a venir a fin de que se realice la casa de Dios en nosotros. Para que seamos la casa de Dios, entonces el hombre natural, creado en Adán, tiene que menguar. Tiene que dejar lugar al hombre espiritual. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí, bueno, estas son las condiciones del inicio. Recuerde, hermano, que el inicio de una edificación requiere de un fundamento. Entonces, podríamos decir que esto es fundamental. Si esto no lo tenemos nosotros en cuenta,
pues entonces no vamos a poder mantenernos firmes delante del Señor. No vamos a poder terminar la obra. No vamos a participar hasta el fin de la obra que el Señor quiere que le hagamos. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que Él nos ha entregado. Entonces, cuando llegamos al Señor, llegamos en un estado muy natural. ¿Sí? Somos del Señor, somos sus hijos, el Espíritu nos ha sido dado, ya tenemos un espíritu regenerado, hemos nacido a la vida del Espíritu, pero ahora debemos nacer a la vida del Señor en el alma o corazón. Esto quiere decir que el Señor debe ser no solamente el Señor de nuestro espíritu, que ya lo es, sino que debe ser el Señor de nuestro corazón, que aún no lo es. Entonces, en la medida en que nosotros vamos cediendo nuestro lugar, y eso implica humillarnos delante del Señor, reconociéndole a Él como el soberano de nuestra vida, en la medida en que vamos entregándole todo lo que Él nos va pidiendo a lo largo de nuestra vida, en esa obediencia, en esa humillación, en esa entrega, Él va haciéndose el Señor. Él va formándose en nosotros, a fin de que ya no seamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros. Pablo lo dice así. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fíjese, qué interesante, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero para que Cristo viva en mí, debe operar algo, que es la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo entendía que para poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez espiritual, debíamos estar juntamente crucificados con Cristo. Si no estamos juntamente crucificados con Cristo, es más, si no entendemos lo que es la cruz, si no entendemos lo que es el niéguese a sí mismo, tomando la cruz cada día, entonces no vamos a poder entrar en ese terreno de la edificación de la casa de Dios. Vamos a estar en el terreno del hombre natural, intentando hacer una obra en la carne y para la carne, o sea, para la gloria del hombre y no para la gloria de Dios. Es así como el apóstol Pablo dice que un día vamos a presentarnos delante del Señor y al presentarnos vamos a entregarle la obra que hemos hecho cuando estábamos en el cuerpo. Si la obra es oro, plata y piedras preciosas, entonces vamos a recibir recompensa. Pero si la obra es madera, heno y hojarasca, esa obra que va a ser probada por el fuego va a ser consumida y va a haber pérdida. No va a salir nada de lo que hemos hecho. La madera, el heno y la hojarasca hablan de una obra hecha en el hombre natural. La madera habla del hombre, de la humanidad, de lo que es el hombre creado en Adán, porque así llegamos al Señor. Pero no debemos continuar en ese estado. Ahora la iglesia, o en la iglesia, si hacemos lo que nos corresponde hacer, entonces el Señor se va a formar en nosotros. Y eso es lo que implica edificar la casa de Dios.
hay muchas condiciones para que la casa de Dios en una determinada localidad se dé. Son las que Pablo comienza enumerando en el capítulo 4. Mire que el capítulo 1 muestra que somos el cuerpo de Cristo, muestra que Cristo es la cabeza, y también dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos que edificar la iglesia va a llevarnos al estado de plenitud, que es Cristo. Cristo es el que puede fundirse, por así decirlo, en nosotros, a fin de manifestarse como Él es, cuando el cuerpo suyo, la casa de Dios, se edifica en Él. Él es el modelo, Él es el santo, Él es el hombre verdadero, Él es el único que Dios acepta. Y Él quiere que nosotros también seamos aceptados por el Padre. Entonces, Él tiene ahora la responsabilidad de edificar una casa para el Padre. La casa la hace por medio del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo fue enviado por el Señor Jesús para que al habitar en nosotros, conociéndonos a nosotros, pero también conociendo a Cristo, conociendo al Padre, conociendo la comunión que el Padre tiene con el Hijo, Él viene a enseñarnos de esa comunión que es la vida eterna. Entonces esta edificación debe crecer y crecer y crecer hasta que algo que no tenemos comience a manifestarse, y es el amor de Dios. Sí, debe haber un cambio entre el amor natural y el amor de Dios. Porque el amor natural es limitado. Nosotros en el hombre natural, llámenle en el hombre viejo, llámele a eso carne, nosotros amamos, tenemos la capacidad de amar, y amamos a nuestros seres queridos, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa, las esposas aman a sus esposos, amamos a los amigos, pero hasta allí, ahí está el límite. No somos capaces de amar a los enemigos. Aborrecemos a los enemigos, queremos que los enemigos desaparezcan de nuestra vista, no somos capaces de orar por los enemigos, no somos capaces de pedir que a los enemigos les vaya bien. No, el hombre natural no es capaz de hacer eso. El hombre natural no es capaz de dar la otra mejilla. Si le dan un golpe en una mejilla, él quiere inmediatamente responder con otro golpe. Si al hombre le quitan la capa, entonces él se va a resistir. Él no se va a dejar robar. Pero esos eran los consejos del Señor. Y claramente, los que oían ese evangelio se preguntaban, ¿cómo podrá ser esto posible? ¿Cómo es posible que yo pueda pedirle a Dios que beneficie a mi enemigo? ¿Cómo es posible que yo dé la otra mejilla si me van a golpear? O que si me quitan la capa yo entregue lo demás, al punto de desnudarme completamente. Pero eso fue lo que vimos en Jesús. Jesús no solamente enseñó esto, sino que lo probó y comprobó que Él era el único capaz de hacerlo. ¿Acaso no lo golpearon? Sí lo golpearon. ¿No lo patearon? Sí. ¿No lo desnudaron? Sí lo desnudaron. ¿Qué no hicieron contra el Señor?
Pero él había dado estas palabras porque él sabía que esas palabras lo iban a probar. Y lo probaron y fue aprobado. Entonces el Evangelio de Jesús son las palabras que él le da a aquellos que han decidido creer en él. Porque no podemos decir que creemos en él dejando al hombre natural intacto. No, el hombre natural es el que al ser probado por estas palabras tiene que humillarse. Ese hombre natural que está en nosotros no ama estas palabras, no ama el Evangelio. Se ve obligado a humillarse delante de la presencia del Hijo de Dios. Si es que quiere realmente pasar por esa puerta estrecha. Y somos nosotros los llamados a humillar al hombre natural que hay en nosotros. Eso es un privilegio, hermanos. El que seamos nosotros los que adoremos al Señor de esa manera. Podríamos decir que ahora ya no se adora desde afuera en la carne con animales, sino que ahora la adoración a Dios es trayendo el alma animal y llevándola al altar de sacrificio, poniéndola como ofrenda agradable a Dios. Cada vez que, recordando las palabras de Jesús, recordando su evangelio, que no es para la carne, sino que es para edificar, fortalecer al hombre nuevo, al hombre espiritual, cada vez que hacemos eso, estamos adorando. Entonces vemos que la adoración va mucho más allá de cantarle al Señor, de alabar al Señor, de regocijarnos por las cosas que el Señor ha hecho. También eso puede ser parte de nuestra adoración. Pero el Señor quiere una adoración más profunda. Él quiere ir al centro de nuestro corazón, al centro de nuestro ser. Él quiere que entreguemos nuestra vida por su causa. ¿Cuál es la causa? Es la causa de Dios. ¿Y cuál es la causa de Dios? Su casa. Para que esa casa se dé, entonces en esa casa no solamente hay sacerdotes, sino que hay sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Es lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 2. Entonces, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que somos edificados para que Dios more en el Espíritu. Ahora veamos este otro aspecto relacionado con la edificación de la casa, relacionado con nosotros mismos, porque somos parte de la casa. Y esto sirve para que seamos examinados por el mismo Señor, a fin de que al vernos desaprobados porque no estamos alineados con el diseño de la casa, pues nos podamos arrepentir y podamos decirle al Señor: Señor, perdónanos porque he metido mis manos, he impedido que la casa tuya se dé en mí, que tú seas la morada en mí, y que en esto, en este resistirte también he retrasado la obra corporativa, porque yo puedo ser también un tropiezo para la obra corporativa. El Señor quiere que seamos colaboradores suyos, para que primero
Él se edifique en nosotros y al edificarse en nosotros, nosotros podamos colaborar en la edificación de la casa de Dios. Entonces, lo mayor incluye lo menor, pero lo menor también está incluido para que lo mayor se llegue a dar. Viste pues, mire hermano, entonces, que esto es fundamental, esto, la humildad y la mansedumbre que hay en Cristo, porque Él es manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es el único camino que nos lleva a la casa del Padre, que nos lleva a que seamos la casa del Padre, solamente en Cristo, solamente en Él. Ahora, continúa diciendo, solícitos en guardar. Si esto lo estamos cumpliendo, si vamos a ponernos en esta actitud de corazón, que es humildad y mansedumbre, que es lo que nos va a permitir soportarnos con paciencia los unos a los otros, fíjese, porque si no, entonces no vamos a tener la paciencia, no nos vamos a soportar, nos vamos a impacientar y a alterar, y eso nos va a llevar a la confusión, y la confusión nos va a llevar a la apostasía. La apostasía es a abandonar la obra en la que el Señor nos ha puesto. Eso es la apostasía en síntesis. Hemos sido puestos para construir una obra, y si abandonamos la obra porque no soportamos los tratos del Señor para con nosotros en la iglesia y nos vamos, entonces entramos en el terreno del abandono. Y ese abandono es la apostasía. En otras palabras, el Señor le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete. Y ve y haz las primeras obras. ¿Qué es lo que el Señor está mostrando? Abandono de su lugar que le permitía hacer las obras que le fueron mandadas a hacer. Ese abandono del lugar para edificar primeramente en mí, y desde lo que el Señor ha hecho en mí, edificar como colaborador suyo la casa del Señor, ese es el llamado, esa es la vocación. Pero el abandonar esto, esa es la apostasía. Entonces, si nosotros abandonamos el lugar, ese lugar, recuerda de dónde has caído, si dejamos de hacer lo que se nos ha mandado hacer, vamos a comenzar a deslizarnos en un tobogán que nos va a llevar en una degradación continuada, que cada vez es más difícil de recuperar la posición en la que nos encontrábamos. Imagínese entonces usted deslizándose, y si comienza su desliz, pues entonces más rápidamente puede regresar. Recuerda dónde has caído, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. O sea que él podría regresar. Ese regresar, el Señor lo llama arrepentimiento. O sea, cambia tu manera de pensar, de tu loca manera de pensar, y regresa rápidamente a ese lugar donde te puse para que edifiques la casa de mi Padre, colaborando conmigo, claro está, porque el Señor es el que la edifica, pero no la edifica solo, porque así como la cabeza necesita de los miembros y los miembros de la cabeza,
para que la cabeza dé las instrucciones y los miembros hagan conforme a las instrucciones, tenemos una dependencia absoluta en Cristo. Y no nos podemos desligar ni de Él, ni del lugar donde Él nos puso junto a otros hermanos. Ese es el cuerpo de Cristo. O sea, Pablo lo ve y nos revela de una manera muy preciosa, pero muy fácil de entender, quiénes somos en el Señor. Tal vez el soportar nos es más fácil entenderlo cuando nos vemos como piedras puestas en un determinado lugar. Entonces imagínese usted a las piedras que están abajo soportando las piedras que están arriba. ¿Quiere eso decir que hay personas que llegan primero? Esas que llegan primero deben soportar a las que llegan después y así sucesivamente hasta que se completa el muro. Créanme, hermanos, que el Señor tiene la sabiduría como constructor y Él sabe quiénes deben llegar primero y quiénes deben llegar después. Pero a todos, absolutamente a todos, los que han participado de esa construcción, todos recibirán el mismo galardón. Porque Él es justo. Él no puede pagar más a los que llegaron primero porque Él los puso primero que a los que puso después. No, eso es una obra del Señor. Ese es en su soberanía, en su saber, Él sabe cómo es que edifica. Pero también Él pone en su debido lugar lo que hace parte del diseño de la casa. O sea que no somos ruedas independientes, sueltas, sino que hemos sido puestos por el Señor y debemos mantenernos en ese lugar porque fue el Señor el que nos puso. ¿Para qué? Para soportar a otros, para que los hombros nuestros sirvan de apoyo a los otros que se van a poner a fin de que vamos creciendo. O sea que el crecimiento se va a dar en un conjunto. Y el último que llega, el último que es puesto, y que podría ser el techo de la casa, participa de todo el galardón que se le debe dar a los que también contribuyeron con esta edificación. Entonces podríamos decir que esta edificación que el Señor viene haciendo, la viene haciendo desde hace muchos siglos. ¿Quiénes fueron los primeros que el Señor llamó a esta vocación? Bueno, sus discípulos, los que le siguieron, los que aprendieron y a los que Él luego comisionó, porque ya estaban formados, ya habían sido preparados y ahora viene la comisión apostólica: vayan al mundo, predicar lo que yo les enseñé, enséñenles a los que enséñenles las cosas que yo les he mandado hacer. O sea, sumérjalos, bautícenlos en el cuerpo de Cristo para que conozcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad tiene que operar en nosotros para que ya no tengamos la mente adámica, que es rebelde por naturaleza, que se opone a Cristo y que se impone, porque también se impone, se quiere imponer. O sea que no es útil
como una piedra en la casa del Señor. No es útil para soportar. Debe entonces ser transformada en una piedra viva, que sea útil al Señor. Por eso dice Hechos 2:47, dice que el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. No dice los que fueron salvos. Mire qué curioso, ¿no? Tal vez lo que se nos ha enseñado es que una vez recibimos al Señor ya somos salvos. Y algo de cierto hay en eso, pero no es toda la verdad. Debemos ser salvos también de nosotros mismos. Sí, recibimos al Señor, los recibimos como el Salvador, el que murió en la cruz por nosotros. Nuestros pecados son perdonados, pero ahora viene un trabajo de salvación de nosotros mismos, de ese hombre exterior, de ese hombre viejo, de ese hombre natural, de ese carnal, opositor, que se tiene que humillar para que pueda ser útil en las manos del Señor, como un vaso de honra y no como un vaso de deshonra. El verso 3 dice lo siguiente, y esto es muy importante. O sea, si estamos dispuestos a soportarnos, entonces estas cosas se van a cumplir. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire que esto es también fundamental, porque esa unidad, lo que la Escritura está diciendo es que esa unidad se puede romper. Estamos unidos unos a otros, y no estamos unidos en la carne, sino que estamos unidos en el Espíritu. Ya no somos de las tinieblas, ahora somos de la luz. Ya no pertenecemos al mundo, ahora pertenecemos al reino de Dios. Ahora somos el cuerpo de Cristo. Y estamos conectados todos, absolutamente todos, a la cabeza por medio del Espíritu. Entonces es el Espíritu que nos ha sido dado, el Espíritu Santo, el que nos conecta a Cristo y también nos conecta unos a otros. Si estamos conectados todos a la cabeza, entonces es muy fácil que estemos conectados unos a otros. Pero si nos desconectamos de la cabeza, entonces nos vamos a desconectar de los otros. Porque el vínculo que nos une es Cristo. El vínculo que nos une es el Espíritu. El Espíritu nos une a Cristo y Cristo nos une al Padre. Entonces el Espíritu viene para enseñarnos la comunión perfecta que el Padre tiene con el Hijo. No hay manera de entender la comunión, si no es por medio del Espíritu. No hay manera de que el cuerpo de Cristo llegue a ser una realidad si no es por medio del Espíritu. Si no es por medio del Espíritu, entonces es por medio de otro Espíritu. Digo, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Puede ser por medio de la carne. Y es normal que tengamos amigos, que nos relacionemos según los afectos que tenemos con las personas. Con unos tenemos más afectos que con otros, porque esas cosas se edifican o también se destruyen. Pero aquí lo importante es que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Entonces, si no estamos dispuestos a la humildad y a la mansedumbre a fin de soportarnos, o sea, entendamos que
es necesario que la casa se mantenga unida, que los miembros estén unidos unos a otros, los miembros. Esta mano se llama mano y tiene 5 dedos. Ese conjunto de dedos unidos acá le llamamos la mano. Pero si cortamos los dedos, entonces tenemos un mocho. Y si cortamos esta parte, entonces tenemos un manco. Muchas veces el cuerpo de Cristo se encuentra así. Muchas veces, la mayoría de las veces podría yo decir. O sea que la cabeza que tiene un cuerpo no puede servirse de ese cuerpo, porque los miembros que debieran estar unidos se encuentran separados. ¿Y se separan por qué? Se separan por cuestiones anímicas, porque me gusta, no me gusta, me dijeron, no me dijeron. Entonces no estamos unidos por medio del espíritu, sino que nos unimos a las personas por nuestra alma. Fíjese que el alma no es el vínculo, sino que el vínculo es el espíritu. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Repito que nuestro vínculo es Cristo. Cristo es el que nos vincula. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Sin Cristo no hay nada. No hay casa, no hay cuerpo, no hay iglesia, no hay nada. Entonces, por eso entendemos que cuando el Señor le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y ve y haz las primeras obras, vemos que ese ángel se desvinculó del lugar donde había sido puesto y comenzó a hacer otras cosas, porque ya no tenía vínculo. Y por eso es que al final el Señor le dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso de Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Tan fácil que podemos caer en el engaño, tan fácil como le pasó a Eva, que fue engañada comiendo del árbol que se le mandó no comer, pero comió. ¿Y por qué comió? Porque fue engañada. ¿Cómo somos engañados, hermanos? En el alma somos engañados. Porque le creemos más al alma que al Señor. Le creemos más a la emoción, a la emotividad, a lo que nos gusta, a lo que nos disgusta, y le hacemos caso entonces a esa voz. Y eso es hacerle caso al diablo, a la serpiente. ¿Cómo entonces derrotar la serpiente? ¿Cómo poner la serpiente bajo los pies? La única forma es obedeciendo a Cristo, siguiendo al Señor. Mire que Eva no siguió a Adán. Eva debió haberle preguntado a Adán, mira Adán, aquí tengo a la serpiente diciéndome que debo comer de esta fruta. ¿Debo comer? Lo que tú digas. Pero Eva, no vemos a Eva preguntándole al hombre, sino que comió y luego le dio al hombre a comer. Y el hombre comió. Entonces debemos mantener nuestros vínculos con la verdad. Nuestro vínculo es Cristo, que es la verdad. Nuestro vínculo es el Evangelio. Ese es nuestro fundamento sobre el cual vamos a caminar sin que tengamos ningún problema. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan los remesones, cuando vengan los vientos,
si estamos parados sobre esa roca, que es la palabra del Señor, que es el Evangelio de Cristo, no vamos a movernos de nuestro lugar. Nuestra alma no nos va a mover. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en Cristo. Entonces, esto es importantísimo. Que Cristo sea nuestro Señor. Oh, sí, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador, pero en la práctica no lo es. En la práctica, cuando viene la prueba, no acudimos al Señor a preguntarle, Señor, ¿qué dices tú en relación a esta situación? ¿Qué me mandas tú a hacer? Porque tengo esta prueba y hay voces que me dicen que debo hacer esto. Hay sentires que brotan en mi corazón y que me mandan a hacer esto. ¿Será que ese sentir es el sentir del Espíritu? Señor, ayúdame. Dame la fe. Dame la palabra. Muéstrame qué debo hacer. Entonces, ahí viene ya el consejo del Señor, y el consejo del Señor es el que nos permite poner a la serpiente bajo nuestros pies. Y es algo que vamos aprendiendo de prueba en prueba, y vamos avanzando cada vez a pruebas mayores, porque si hemos pasado esta pruebita menor, entonces el Señor nos pone en una prueba mayor, y así nos va llevando hasta que venga la prueba madre. ¿Cuál fue la prueba madre o superior que el Señor tuvo que pasar? La cruz. Pero Él ya había entregado su vida a lo largo de su vida. Él ya se había negado a sí mismo a lo largo de toda su vida. Él ya tenía la madurez, Él ya tenía la formación, el carácter, la firmeza en su corazón, para que a pesar de que tenía que pasar por algo muy fuerte, Él determinara hacer la voluntad de Dios y no la suya. Porque mire, aparece esa voluntad, pero a veces en esa voluntad lo que hacemos no es lo que Cristo manda, sino lo que nosotros queremos hacer. Entonces allí es donde pecamos. Pecamos cuando desobedecemos, nos vamos contra el Señor, en rebelión a su evangelio. Recuerda dónde has caído y ve y haz las primeras obras. Recuerda dónde has caído y ve y haz las primeras obras. O sea, arrepiéntete. El Señor nos está llamando a eso, a un arrepentimiento continuo. Bueno, tuve aquí una interrupción, una entrada estaba llamando y no sé si se interrumpió lo que estaba diciendo, pero bueno, voy a retomar nuevamente. Estaba diciendo que somos probados permanentemente por el Señor. Debemos reconocer que las pruebas, que son diversas, tienen el propósito de formar en nosotros a Cristo, de avanzar en nuestro crecimiento hacia aquel que es la cabeza. Entonces la iglesia conformada de muchos miembros está permanente en prueba. El Señor permite, le concede a Satanás el probarnos. Sin embargo, la palabra dice que no vamos a ser probados más allá de la capacidad que el Señor sabe que tenemos para pasar la prueba. Entonces el Señor sabe qué madurez tenemos y conforme a esa madurez, entonces así mismo le permite a Satanás el probarnos. En la medida en que tenemos más madurez, la prueba será mayor. Esa es la misericordia del Señor, pero también su amor, porque está formando en nosotros un carácter, está formando en nosotros una manera de ver,
está formando en nosotros una manera de sentir, pero ese sentir ya no es el sentir del alma, sino que es el sentir de Cristo. Haya en vosotros este mismo sentir que estaba en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí: humildad y mansedumbre. Debemos entonces despojarnos. Ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo, hermanos. El trabajo no es, según la iglesia que nos imaginamos, una iglesia muy bonita, una iglesia muy ordenada. No, la iglesia es una obra. La iglesia es una edificación, hermanos. Y a veces la experimentamos dependiendo del lugar donde el Señor nos ha puesto. La experimentamos muy diferente de como la experimenta otro hermano que ha sido puesto en otro lugar. Por ejemplo, si yo llego a una obra y la obra tiene distintas etapas, pero me tocó la etapa de la edificación en el fundamento, entonces yo voy a experimentar esa etapa de la obra. Voy a estar en el fundamento. ¿Y qué es el fundamento? Es algo que no se ve muy bonito. En el fundamento hay excavación. La excavación es cómo el Señor quiere profundizar en nuestro corazón, quiere establecer las cosas que son suyas. Y eso, pues hombre, no es muy agradable que el Señor en nuestro corazón. Vaya a una obra y mire a los obreros trabajar con las picas y con las palas, sacando la tierra, horadando la tierra, buscando un terreno firme, para que sobre ese terreno firme, que es Cristo, ahora sí poner el fundamento, y ese fundamento es la doctrina de los apóstoles. Entonces, antes de establecer la doctrina de los apóstoles, tiene que establecerse la roca, porque se pone sobre la roca, la cual es Cristo. Entonces, de pronto estamos en esa parte de la obra tan difícil, y así vemos la iglesia. Pero hay otros que ya han avanzado y ven la iglesia diferente, porque a ellos se los ha llevado a los acabados. Acuérdense que le dije que la iglesia se encuentra en distintas etapas de formación. Y hay una etapa que se llama el acabado. Lo que se luce, lo que está bonito. Y eso podríamos decir que es para los hermanos que tienen la madurez. Que revelan más la belleza del Señor. Entonces la obra del Señor en ellos ha avanzado hasta que ya se ve la parte bonita de la obra, la parte hermosa, la belleza. Pero en otros todavía lo que se está viendo es esa parte del fundamento. Bueno, espero que me haga entender. Yo soy constructor, soy arquitecto, y entiendo por mi oficio, entiendo lo que es una edificación. Y así como es en lo natural, así mismo es en lo espiritual, porque Pablo se compara como un arquitecto que pone el fundamento. Pablo compara a la iglesia con el cuerpo de Cristo. Entonces hay elementos naturales que nos enseñan las realidades espirituales para que las podamos ver, para que no nos veamos por fuera de la realidad espiritual tratando de hacer una imaginería en nuestro hombre natural, que está gobernado más por el espíritu de este mundo que por el espíritu de Cristo. Entonces tenemos que ser llevados, hermanos, paulatinamente
en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en nuestro entendimiento, hasta adquirir la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y ese es un proceso donde Cristo se va formando, se va revelando, se va manifestando paulatinamente en la medida en que vamos pasando de prueba en prueba, de prueba en prueba. Entonces, si estamos dispuestos a soportar todas esas pruebas hasta que llegue el final, porque solo el Señor sabe, no sabemos nosotros, Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Si estamos dispuestos hasta el fin, entonces seremos verdaderamente salvos de nuestra condición, de nosotros mismos, de nuestro hombre natural. Ya no es Él el que gobierna, sino que es Cristo el que gobierna. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que es hasta que podamos decir eso. Ya es Cristo el que vive en mí. Porque el hombre natural está juntamente crucificado con Cristo. Allí el hombre natural no tiene nada. No tiene ya poder. Ya no tiene autoridad. Ya no tiene lugar para participar y para imponerse en lo que no le corresponde. Porque el Señor no se impone. El Señor se pone poco a poco en la medida en que nosotros le damos el lugar. Pero Él no se impone. En cambio, el hombre natural sí se quiere imponer. Entonces dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué pasa si se rompe esa unidad? Hasta ahí llega el proceso de edificación. Ya no va a haber más edificación. ¿Por qué? Nos separamos. ¿De quién? De aquel que es la cabeza. Al separarnos de aquel que es la cabeza, nos separamos del hermano en el que estamos, que está conectado a otro, y ese otro a otro, y así entonces estamos en un cuerpo, que es como aquí sigue diciendo, verso 4, un cuerpo. Entonces, estamos unidos para ser un cuerpo. Hay un espíritu, gracias que hay un espíritu. No son nuestros espíritus, sino que es el Espíritu Santo el que une todas las cosas en Cristo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Estos son elementos que nos muestran la unidad en la que debemos nosotros permanecer, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, conectado al Espíritu. La iglesia tiene un Señor que es la cabeza, Cristo. Una fe que es la fe de Cristo. No es la fe musulmana. No es la fe del catolicismo romano. No, es la fe de Cristo. Es la fe de los apóstoles. ¿Sí? Porque la fe de los apóstoles era la fe puesta en Cristo. Fueron ellos los que fueron enviados, comisionados a enseñarle a la iglesia cómo seguir a Cristo. Entonces seguimos a Cristo en la fe que les fue enseñada a ellos. Enséñenles, dice, a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces ahí tenemos un legado. El legado viene del Padre, que se lo entrega al Hijo.
el Hijo a los apóstoles a la iglesia, para que la iglesia lo guarde y se mantenga fiel a ese legado. Si la iglesia se mantiene fiel a ese legado, entonces ella va a ser un testimonio que el Señor quiere mostrar. Un candelero que va a alumbrar sobre una determinada localidad. Un candelero que va a alumbrar en el lugar santo, para que podamos oficiar aquellas cosas relacionadas con el lugar santo. El lugar santo está relacionado con nuestro ministerio al Señor, nuestro ministerio al Padre, nuestro servicio a Dios, el lugar santo. Como lo hemos dicho muchas veces, lo que la iglesia hacía al principio es lo que nosotros debemos mantener. Y si no lo estamos haciendo, entonces debemos regresar a las sendas antiguas. Recuerda de dónde has caído. ¿De dónde cayó? Esa es la senda. Esa es la posición, ese es el lugar en Cristo, en el Espíritu, que nos va a llevar con precisión a ser la casa de Dios. Entonces, lo que la iglesia hacía al principio, ¿qué era? Bueno, perseveraba en 4 cosas, y esas 4 cosas tienen su explicación en la realidad espiritual que conforma la casa del Señor o santuario donde el Señor habita. Porque recuerden, hermanos, que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Era una representación. Así Dios lo había hecho para aquellos, para aquel pueblo que se encontraba en su naturalidad, o sea, en la carne, sin el Espíritu. Porque no había llegado el tiempo del Espíritu, no había llegado el Señor, no había muerto en la cruz, no había resucitado, no había emanado su Espíritu vivificante, el Espíritu que nos da vida y que nos une para hacer la casa de Dios en Él. Porque ahora hay que hacerla es en Él, ya no en la naturalidad. Pero la naturalidad nos muestra para que podamos entender la realidad espiritual. Entonces, el arca de la alianza o arca del pacto o arca del testimonio representaba la presencia de Dios. Y esa arca se encontraba en el lugar santísimo y se encontraba, podríamos decir, guardada. Nadie podía entrar. Aunque Dios habitaba en medio de ellos por la condición pecaminosa en la que este pueblo se encontraba, Él no se exponía, sino que se guardaba de sí mismo, o sea, se santificaba. Estaba con ellos, pero no se manifestaba a ellos. La única forma en que Él se manifestaba era por medio de Moisés, cuando Moisés oía allí en ese sitio, cuando el Señor le hablaba, entonces Moisés salía y les hablaba a ellos las palabras del Señor. Pero así era en el tiempo antes de la cruz, antes de que el Hijo de Dios tabernaculizara, la presencia de Dios se hiciese manifiesta, la plenitud de Dios se hiciese manifiesta por medio de su Hijo en carne. Entonces, ahora tenemos a Jesús como el arca de Dios, trayendo la presencia de Dios a la tierra. Por eso se decía que el reino se había acercado. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Claro, el reino de Dios, que viene con su rey, el Hijo, se acercó por medio de Jesús, el Hijo de Dios,
el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora es Él el arca. ¿Y quiénes tuvieron contacto con Él? Los apóstoles. Los apóstoles le conocieron, le oyeron, le disfrutaron y fueron plenamente convencidos de que Él era el Hijo de Dios. Entonces el trabajo de los apóstoles era dar a conocer la presencia de Dios en Cristo. Por eso cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, debemos entonces ver ese arca que se encontraba escondida. Ahora por la cruz el velo se rasgó y la presencia puede ahora manifestarse por medio de Cristo al ser enseñado por los apóstoles. Cuando los apóstoles hablaban de Cristo, la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Entonces los apóstoles al hablar de Cristo traían la presencia de Dios. Porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo primero. Pero ¿qué es lo que viene a continuación en aquellas perseverancias? La comunión de unos con otros. Porque el resultado de tener comunión con Cristo, por medio del Espíritu, por medio de la palabra, del Evangelio, de la doctrina de los apóstoles, es que vamos a tener también comunión los unos con los otros, porque Dios es la luz. Y la luz vino al mundo. Y esa luz que es Cristo se nos es dada a conocer por medio del Evangelio, por medio de la doctrina apostólica. Y va a traer entonces ese fuego celestial que enciende los candeleros para que ellos estén alumbrando, dando testimonio de la presencia de Dios en la tierra. Pero todo comienza con la enseñanza o doctrina o didaqué de los apóstoles. Porque la enseñanza de los apóstoles no era una teología, sino que era o llevaba a una vida práctica. Esta enseñanza o este evangelio lleva a la práctica, a la comunión de unos con otros, al contacto, para estar juntos y en unidad. Así fue como el Señor les enseñó, así es como debe ser hoy, así es guerrear esa posición que le está siendo robada por medidas que obligan a la separación de los hermanos. Es terrible lo que está sucediendo hoy en día, porque ese confinamiento que parece que preserva la vida de las personas, en realidad lo que está produciendo es un enfriamiento de las personas que hacen parte del cuerpo de Cristo. Eso es como, claro, yo sé que nos relacionamos en el espíritu, por supuesto que sí, pero también nos relacionamos en el toque. Mire lo que el apóstol Juan dice en Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces Cristo se manifestó por medio de un cuerpo, por medio de un hombre. El Espíritu que antes no se podía ver, claro estaba, porque Dios es omnipresente, pero ahora se manifestó por medio de un cuerpo, para que se le pudiera contemplar, para que se le pudiera palpar, para que se le pudiera ver. ¿Sí? Pero ahora Cristo en resurrección, ahora se ha manifestado de una manera diferente por medio de su cuerpo, la iglesia. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a ver estos aspectos del Evangelio, del reino. ¿Sí? Porque así tiene que ser. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia está para predicar el Evangelio de Cristo. La iglesia es diferente. La iglesia tiene una posición diferente, tiene un llamado conforme a la vocación para manifestar a Cristo. Y la manifestación de Cristo no se podrá dar a menos de que nos encontremos disgregados. No es un asunto meramente espiritual, también es un asunto presencial. También es algo del toque. Obviamente, pues sabemos que hay una situación, pero ¿será que esa situación puede oponerse a lo que Dios quiere hacer por medio de Cristo? ¿Podrá esa situación impedir, generar un tropiezo o una pared de separación entre el Evangelio de Cristo y lo que la iglesia debe atender y obedecer? Yo creo que es para meditar y para orar y para movernos en la fe. Porque es necesario movernos en la fe. No movernos anímicamente. No. Debemos movernos conforme a la obediencia a la fe. Eso es lo que nos va a proteger. Lo que nos va a proteger es que nos estamos moviendo en obediencia a Cristo, conforme a lo que Cristo dijo y mandó. Esa es nuestra ley, que está por encima de la ley de los hombres. La ley de Cristo es perfecta, la ley de Cristo trae salvación, la ley de Cristo trae sanidad, la ley de Cristo trae la paz verdadera a toda nación. La ley de Cristo trae la restauración de las naciones. La ley de Cristo trae la luz que alumbra a todo hombre, si estamos dispuestos a seguirla. Pero para eso tenemos que leer sus palabras y obedecerlas. Así dijo Jesús: todo aquel que oye mis palabras y las obedece y las hace o las guarda, lo compararé a una casa edificada sobre la roca. Pero todo aquel que oye y no las hace, lo compararé a una casa edificada sobre la arena. Porque podemos oír y no hacer. Sí, oímos, ¿no? Muy bonitas las palabras de Jesús, pero no son para mí. No, las palabras de Jesús son para los fieles. Las palabras de Jesús son para quienes le quieren seguir, para los discípulos, para el cuerpo de Cristo que como cuerpo sigue a la cabeza por donde quiera que la cabeza va. ¿Sí? El cuerpo no lleva a la cabeza, sino que la cabeza lleva al cuerpo. El cuerpo debe atender las órdenes de la cabeza y servir a la cabeza y no al contrario.
Lo contrario es cuando ponemos a Cristo a servirnos a nosotros. Y ahí entonces encontramos el estado de Tiatira. Tiatira es una iglesia que tenía una particularidad, y es que estaba oyendo a una mujer que se decía profetisa y que enseñaba la fornicación y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. A esa mujer el Señor le llama Jezabel, para que entendamos por la historia lo que hizo Jezabel. No era una mujer cualquiera, era la esposa del rey, o sea que era la reina. Sin embargo, esta reina no seguía al Señor. Esta era una sacerdotisa de Baal. Este rey se había casado con una pagana, una mujer que no adoraba al Señor, sino que tenía profetas que enseñaban la adoración a los Baales. O sea, que la iglesia puede caer en eso, puede caer en una enseñanza que va contra las enseñanzas de Cristo. Y eso nuevamente estamos viendo que la iglesia está siendo puesta a prueba, a ver si sigue a Jezabel o sigue al Señor. Y encontramos que la iglesia de Filadelfia es la única de entre las 7, por eso vemos que es un remanente. Un remanente es lo que el Señor toma de entre un gran conjunto de su pueblo que se encuentran en apostasía. O sea, han dejado de hacer lo que el Señor les ha mandado hacer. Pero ese remanente, el Señor lo toma ¿para qué? Para mostrar que Él es la verdad y que aquellos que se disponen a seguirle van a poder mostrarle al mundo que el Señor es lo que Él es. ¿Quién es? El Señor. No es Satanás, no es el anticristo, no es el gobierno mundial que quiere establecer medidas contra Cristo. De hecho, ya esto está caminando. Y la iglesia tiene que discernir el tiempo en el que se encuentra y obrar en consecuencia. Y para obrar en consecuencia, ella tendrá que afirmarse sobre la verdad, afirmarse sobre esa roca y obedecer las palabras del Señor. Ahora, hermanos, siempre que se ha obedecido al Señor, las consecuencias han sido persecución. Porque Satanás, que es el príncipe de este mundo, está contra lo que el Señor quiere establecer. Tristemente, gran cantidad de la iglesia se encuentra en ese río, arrastrada por ese río, por esa corriente de doctrina. Es necesario entonces que la iglesia crezca, madure, llegue a la estatura del varón perfecto, para que ya no sea como niña fluctuante, arrastrada por los vientos de doctrina. Vivimos en un mundo que permanentemente suelta corrientes, y esas corrientes las suelta el dragón. Apocalipsis 12. Dice que él abrió su boca y soltó un río para que arrastrara a la mujer. Pero dice que la tierra se abrió y se tragó esa corriente. Hermanos, hay corrientes, pero debemos estar en la corriente del Señor. Debemos estar en el Evangelio. Oír y obedecer. Claro, las palabras del Señor son para los que creen, porque también
el Señor le habla a los que no creen. En la iglesia, ahí están esos dos grupos, los que creen y los que no creen. Los que creen son el remanente, los que no creen son la gran cantidad de personas que quieren seguir la corriente de este mundo, que es el río que lleva a Babilonia, de donde el Señor manda a salir. Nos manda a salir de esa corriente del mundo. Y es Satanás el que mueve esa corriente, hermanos. Bueno, no sé qué horas son, pues hay mucho todavía por decir sobre Efesios capítulo 4. Me gustaría continuar más adelante hasta que completemos el capítulo completo, pero bueno, por causa del tiempo no se puede. Y no quiero pues abusar de la paciencia de los hermanos que seguramente tienen cosas que hacer. Vamos a dejar aquí y pues agradezco la presencia de algunos hermanos. Ahí está mi hija Alejandra Bistria, vi también a Angelita, vi también al hermano Luis Gerardo pasar por aquí, algunos los he visto, quiero saludarlos. Luis Gerardo Castaño, Vicente Alegría, Maritza Gutiérrez, hermana Hilda, hermana Yesic, Irnesea, mi hermano, también te saludo. A Blanca Sea. Bueno, hermanos, que el Señor les guarde, que la palabra del Señor entre al corazón, entre a nuestro corazón. Esta palabra es primeramente para mí. No la hablo como si yo la estuviese enviando porque la estoy cumpliendo. No, es la palabra del Señor que es para todos nosotros. Y pues necesitamos es crecer en la fe. La fe nos va a llevar a tener poder. Poder nos va a llevar a tener autoridad. La autoridad está relacionada con el trono. Con el trono. El trono está relacionado con Dios. También con Jesús, que fue sentado en el trono del Padre. Y a los de la Odisea el Señor les dice, hay una promesa para los de la Odisea, y con esto termino, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, porque podríamos estar también allí, ¿no? Como los de la Odisea, ni fríos ni calientes, o sea, divagando entre la derecha o la izquierda, tibios y no centrados en el Señor. Pero a los de la Odisea, el Señor les dije lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la última iglesia. A la primera iglesia el Señor le dice, recuerda de dónde has caído. A esta iglesia que se encuentra en el lugar más bajo, el Señor le dice, si vences sobre esa condición, yo daré que te sientes conmigo en mi trono. Fíjese que hay esperanza. Fíjese que la caída es desde un lugar, desde una posición, un lugar de servicio al Señor, un lugar de autoridad, un lugar de avivamiento, de fe, de confianza pura en el Señor, lo cual se puede perder al oír la corriente de este mundo. Nos va a llevar al enfriamiento, nos va a llevar fuera del Señor, nos va a arrastrar fuera del Señor. Hermanos, que no sea así. Que regresemos al Señor y que nos fortalezcamos en Él.
para que demos un testimonio fiel, que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Y como se le promete a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo creo que estamos en tiempos de prueba, y de pruebas no locales. No son pruebas de una ciudad, ni de un departamento, ni de una nación, sino que es una prueba a nivel mundial. Mundial. Bueno, quiera el Señor que nos dé, por medio de su palabra, la sabiduría para obrar conforme a Cristo. Que el Señor les guarde. Nos vemos entonces en la próxima reunión.